Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio en donde nosotros seguimos estudiando la Biblia. Especialmente durante estas semanas hemos estado viendo la lección del libro de Génesis. Hoy llegamos a la lección número 10. Durante toda esta semana la lección número 10, la cual se titula Jacob Israel. Y es que también llegamos al punto más álgido en la historia de Jacob. Es la experiencia que va a cambiar toda la vida de este hombre y el destino de una nación. Recordemos que Jacob decidió dejar atrás la tierra de Labán, su suegro, y regresar a la tierra de su padre Isaac, pues esa tierra le pertenecía por heredad. Anteriormente, recordemos que Jacob se había encontrado con Dios allí en Betel, cuando vio en aquel sueño la escalera que iba desde la tierra hacia el cielo y habían ángeles descendiendo y ascendiendo en aquella escalera. En ese momento Jacob comprendió que la escalera representaba a Dios mismo. Sin embargo, en su trayecto, alguien quiere salir al encuentro de Jacob. Es nada más ni nada menos que su hermano Esaú, el mismo que quería matarlo hace años atrás y que lo había hecho huir de su casa, de la casa de Isaac y Rebeca. Ahora quiere encontrarse con él. Pero entonces Jacob tiene miedo de encontrarse con él, y ante tanto temor que tenía Jacob tiene otra experiencia con Dios, un encuentro en Peniel. En el comentario bíblico escrito por Jacques Ducan leemos lo siguiente: el próximo encuentro de Jacob con Dios en Peniel corresponde a su encuentro en Betel. Los dos relatos se hacen eco en palabras, estructura y temas. Ambos viajes emergen como una huida de un familiar amenazante. En Peniel, Jacob recuerda a Betel y recibe la bendición prometida. Temeroso de Esaú, Jacob ora a Dios para que lo libere de Esaú. Esto lo podemos leer en el capítulo 32, basado en sus promesas en Betel. Betel comienza al atardecer, anticipando la oscuridad, 28:11. Peniel termina al amanecer, anticipando el nuevo día, 32:31. Betel como Peniel mezclan encuentros humanos y divinos. En Betel, Jacob ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. En Peniel, el informe de los mensajeros humanos que Jacob envía a Esaú es paralelo a la sección que se refiere a los mensajeros divinos que encontró. Son llamados por el mismo nombre, Malak, mensajero o ángel, y ambos vienen en parejas. Esto lo leemos en el 32, 7 y 8. Como Betel, la experiencia de Peniel se desarrolla en dos fases, comenzando con el encuentro de dos campamentos de mensajeros o ángeles humanos y celestiales. Esto está en el 32, 1 al 21, lo podemos comparar con el 28, 12. Y prosiguiendo con Jacob, luchando con Dios mismo, que determinará el nombre del lugar, Peniel. Esto lo podemos leer en el 32, 22 al 30. Y finalizando con la perspectiva de un futuro glorioso, 32, 31 al 32, lo podemos comparar con el 28, 20 y 22. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Esto está en Génesis 32, versículos 1 y 2. El verbo hebreo paga, que se traduce por reunió, indica el carácter sorprendente y agresivo de un encuentro. Lo podemos leer en Jueces 8:21, Primera de Samuel 22, 17 al 18, Primera de Reyes 2:25. Este encuentro Jacob no lo esperaba. Es la misma experiencia que tuvo en Betel. Lo podemos leer en el 28:11. El lenguaje común sugiere que Jacob se enfrenta a los dos mismos grupos de ángeles que había visto en su sueño en Betel, los que subían y bajaban. Lo dice el 28:12. De ahí el nombre que le da a ese lugar, Mahanaim, que significa dos campamentos. Esto lo podemos leer en el 32:2. Mahanaim está situada al este del Jordán, en la frontera entre los territorios de la media tribu de Manasés y la tribu de Gad. Eso lo podemos leer en Josué 13, 26 al 30. El lugar fue usado como capital por Isboset, hijo de Saúl, en 2 de Samuel 2:8, y por un tiempo por David en 2 de Samuel 17, 24 y 27, y también por Salomón en 1 de Reyes 4:14. La palabra también se refiere a una danza mística. Su coreografía puede haber evocado los dos campamentos del sueño de Jacob. Lo podemos leer en Cantares 6:13. Luego, Jacob envía mensajeros para que se encuentren con Esaú, con el siguiente mensaje: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas,
asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensajero a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Eso está en el 32, 4 y 5. Al parecer, Jacob quiere mostrarle a su hermano que ahora tiene riquezas, pero Esaú tenía más riquezas y poder que Jacob. Esto lo podemos comprobar con el hecho de que Esaú va a donde Jacob acompañado de 400 hombres. Esto está en el 32, 6. Luego, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Eso lo podemos leer en Génesis 32, 7 y 8. Jacob está angustiado. La palabra angustiado deriva del hebreo saraj, que usualmente sugiere angustia en el tiempo del fin. Lo leemos en Sofonías 1, 14 al 18, en Daniel 12, 1, en Mateo 24, 15 y 21. La angustia de Jacob se deriva de 2 causas. La primera es horizontal y está relacionada con su hermano. La segunda es vertical y se relaciona con Dios. El hecho de que distribuyera a su familia en 2 campamentos nos demuestra su dependencia de Dios. Así como Jacob había visto el campamento de ángeles en Betel y en Manaim, distribuye a sí mismo a su familia. Esta conexión nos enseña que la relación vertical, humano-Dios, está relacionada con la horizontal, humano-humano. Jacob entiende que, para recuperar su relación con Dios, debe primero restaurar su relación con su hermano. Jacob decide orar de la siguiente manera: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Eso lo podemos leer en Génesis 32, 9 al 12. Después de orar, Jacob decide pasar la noche allí. Antes de eso, Jacob ya había organizado los regalos para su hermano. El hebreo sugiere que esos regalos eran una ofrenda de reconciliación. Jacob tenía que reconciliarse con Dios, así mismo como reconciliarse con su hermano. El encuentro ocurrirá de repente y evolucionará en 3 pasos. Jacob se enfrenta primero a una lucha silenciosa con un hombre misterioso. Eso lo podemos leer en el 32, 24 y 25. Acto seguido, un diálogo entre Jacob y este hombre en el que se revela la identidad divina del hombre. 32, 26 al 29. Y concluye solo con Jacob, que aplica la lección del encuentro al nombrar al lugar y partir. Eso está en el 32, 30 y 32. El texto que relata esta historia tiene la forma de una estructura quiástica, la cual por supuesto voy a poner en pantalla. Lo podemos ver allí en la estructura es A, B, C, siendo C la parte central y luego B1 a 1. Así que tenemos que en A, capítulo 32, versículos 22 y 23, Jacob cruzó el verbo abar en la noche y están los hijos de Jacob. Luego tenemos B, que es 32, 24 y 25. Jacob se quedó solo, hay un encuentro y el verbo raaj. Luego la parte central sería C, que sería el 32, 26 al 29, donde hay un diálogo. Aparece la expresión él dijo 7 veces por parte de Jacob. Luego en B1 tenemos 32, 30. Jacob llamó, encontró y vio, otra vez raaj. Y luego el A1, que sería 32, 31 al 32. Jacob cruzó Abar, la salida del sol y luego los hijos de Israel. La historia del encuentro comienza con la frase un hombre luchó con él, lo que sugiere que fue el hombre quien inició el ataque, lo que debe haber sorprendido a Jacob. La calificación anónima un hombre expresa la misteriosa identidad de esta persona. Nadie sabe quién es, incluido el mismo Jacob. Esta extraña característica ya sugiere la naturaleza trascendente de este hombre. Jacob identificaría al hombre como Dios. Esto lo podemos leer en el 32:30. Al igual que el profeta Oseas, allí en el capítulo 12, versículos 3 y 4. La simple calificación, Ish, que se traduce como hombre, es un medio para enfatizar su individualidad humana. Esto lo podemos leer también allí en el 10:5 que dice cada uno.
y funciona como un contraste con la divinidad. Allí en el 32:28 lo podemos comparar con Isaías 2:11-17, con Números 23:19, con Oseas 11:9. El mismo lenguaje será usado por Isaías en su descripción del siervo sufriente, allí en Isaías 53:3. No es inaudito que Dios tome la forma humana para relacionarse con los humanos. Esto está en el 18:1, en Génesis 18:1, y también está en el versículo 17, está en Jueces 6:11, Jueces 13:3. El mismo término Ish es usado por Daniel para designar al sumo sacerdote celestial, allí en Daniel 10:5 y también en el capítulo 8, versículo 11. También se usa para designar al comandante del ejército. En Daniel 8:11 se usa la expresión Sar Hatzaba, una expresión que designa al Señor mismo. Esto lo usa Josué, por ejemplo, en Josué 5, 14 y 15. Por lo tanto, no sorprende que las interpretaciones rabínicas hayan identificado al hombre que lucha contra Jacob como Miguel, el Mesías esperado y el sumo sacerdote oficiando en la acción celestial. El hombre sigue iniciando el ataque. Todos los verbos del verso que nosotros podemos ver allí transmiten el hombre como sujeto. El hombre, Ish, es el sujeto de todos los verbos. La información de que él vio, que él no prevaleció, tiene una lección teológica crucial acerca de Dios en su relación con los humanos. La debilidad de Dios en su confrontación con los humanos es una expresión de su gracia y amor y del misterio de su encarnación para alcanzar a los humanos y salvarlos. Esta expresión de debilidad se contradice de inmediato con el siguiente movimiento del hombre. Tocó la cuenca y la cuenca estaba dislocada cuando tocó la cadera de Jacob. Un simple toque es suficiente para producir la dislocación, sugiriendo un poder sobrehumano. También se menciona el lugar del golpe, el encaje de la cadera de Jacob. La palabra hebrea para cadera, yerek, se refiere al lomo o muslo. Lo podemos leer en el 47:29, que se identifica como la región general del cuerpo que constituye el asiento del poder procreador. El toque divino es, por tanto, una bendición implícita que apunta a los descendientes de Jacob. Esto lo podemos leer en el 46:26 y en Éxodo 1:5. En medio de la lucha, el hombre le dice a Jacob que lo deje porque va a amanecer, pero Jacob se rehúsa y le dice: no te dejaré si no me bendices. Oseas, interpretando esto, dice: luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Esto está en Oseas 12:4. Jacob no quiere soltar al ángel hasta encontrar perdón y restauración. Jacob ahora entiende completamente que está ante la presencia de Dios y con la misma tenacidad y el mismo ánimo no lo dejará ir hasta que reciba la bendición divina. Todas estas lecciones se aplican al pueblo de Dios al final de los tiempos también. Elena de White, en El conflicto de los siglos, en la página 674, escribió lo siguiente: la noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, es en Génesis 32, 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Saúl se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían estar destinados a caer irrevisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. En respuesta a la oración de Jacob, al ruego de Jacob, a la súplica de Jacob, el hombre le da un nombre nuevo, otra indicación de su origen divino.
Lo podemos comparar con el 16:11, con el 17:19. En este caso, Dios cambia el nombre original por uno nuevo, tal como lo hizo con Abraham, que lo llamó Abraham. Esto lo podemos leer en el 17:5, en Isaías 62:2 y también en Apocalipsis 2:17. En la civilización hebrea, se supone que un nombre expresaba la identidad de una persona. Cambiar el nombre significaba cambiar la identidad. El nuevo nombre de Jacob era Israel. Este cambio de nombre es la señal de que Jacob ha sido perdonado. La explicación del hombre introduce una serie de paradojas. Primero, Jacob ha luchado con Dios y sin embargo, el hombre explica que Jacob también luchó con los hombres. Segundo, el nombre Israel significa literalmente Dios pelea, aunque su explicación afirma que es Jacob quien pelea. Tercero, Jacob acaba de ser golpeado por el hombre quien le dislocó la cadera y sin embargo la narración explica que fue Jacob quien prevaleció. Todas estas paradojas transmiten importantes lecciones teológicas. Primero, Jacob debe entender que la calidad de su relación con Dios depende de la calidad de su relación con los hombres, en este caso Esaú, y viceversa. En segundo lugar, el nombre Israel, Dios pelea, le recuerda a Jacob su lucha personal, es decir, que debe aprender a dejar que Dios pelee por él. Lección que se repetiría también en Israel. El Señor peleará por ti, dijo Jehová en Éxodo 14, 13 y 14, en Deuteronomio 1:30, en Deuteronomio 3:22, en Nehemías 4:20. Es el Señor el que pelea por su pueblo. En tercer lugar, Jacob prevalecerá en la medida en que permita que Dios prevalezca sobre él. Principio que será enunciado por el mismo Pablo, cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso está en 2 Corintios 12:10. Entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque allí, dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso está en el 32:30. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti que estás escuchando esta lección. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer eso? ¿Y por qué a veces es importante que tengamos este tipo de experiencia? Quiero que lo medites y medites en estas preguntas, porque de allí depende que tú saques lecciones para tu vida. Después de ver a Dios cara a cara y salir vencedor, Jacob se reúne con su hermano. Después de 20 años separados, Esaú viene con 400 hombres y Jacob tiene que preparar a su familia para protegerla. Esaú está feliz de ver a su hermano, llora de ver a su hermano feliz, besa a su hermano con tanta felicidad, pero acto seguido Esaú se sorprende de ver cómo Jacob ha distribuido a su gente. Jacob le ofrece regalos a Esaú, pero el hermano mayor no los acepta porque tiene suficiente y le dice que lo que él tiene, lo que Jacob tenía, él se lo había ganado, así que no tenía por qué darle nada a él, tenía que conservarlo porque él se lo había ganado él solo. Entonces Jacob manifiesta lo siguiente: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha fortalecido y todo lo que hay aquí es mío. Esto está en el 30, 10 y 11. Este argumento de Jacob convenció a Esaú. En otras palabras, el primer Peniel de Jacob lo preparó para un segundo Peniel con Esaú. El encuentro de Jacob con Dios le ha ayudado a su encuentro con su hermano. Y su reconciliación con su hermano afectará su relación con Dios. El capítulo termina con un informe de que Jacob erigió un altar al que llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto está en el 33:20. Por primera vez, Jacob reconoce a él, a Dios, él, en nombre hebreo, él de Elohim, como su propio Dios. Jacob se había referido previamente a Dios solo como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham e Isaac, nunca como su propio Dios. Jacob ha llegado a comprender que su amor por Dios y el amor por su hermano dependen el uno del otro. Y esto fue justamente lo que explicó Jesús cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo podemos leer en Mateo 22, 37 al 40. En conclusión, si no amas a tu prójimo, es más, a tu enemigo, no podrás nunca ver el rostro de Dios.
Una de las declaraciones más famosas de Jesús la encontramos en Mateo 5:40, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchos han pensado que esta declaración se refiere al ser perfectos en el pensamiento greco-romano, es decir, no tener errores. Cuando la gente ve este versículo dice: ven, hay que ser perfectos en todo, guardar los mandamientos a la perfección, comportarse a la perfección. Busquen una perfección greco-romana que dice, por ejemplo, esta piedra es perfecta porque no tiene ningún error. Pero esa no es la perfección a la que hace referencia Jesús. Pues esta declaración está en el contexto de amar al enemigo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jacob arriba a Canaán para establecerse con su familia, así que compra un terreno y erige un altar al Señor. Después de haberse reconciliado con su hermano, Jacob está en paz, hasta que aparece Siquem, un hombre que trastornaría los planes del patriarca. Siquem se enamora de Dina y abusa de ella sexualmente. Siquem está enamorado, está completamente enamorado de ella y está dispuesto a hacer todo lo posible para que ella sea su esposa, e incluso someterse al rito de la circuncisión. El pobre Siquem no sabía lo que le esperaba, pero dos de los hijos de Jacob no aceptan aquel ofrecimiento, pues están dispuestos a cobrar sangre con sangre: Simeón y Leví, quienes destrozan la ciudad de Siquem, matando a todos los hombres y saqueando la ciudad y robándose todo lo que había allí. Cuando Jacob se entera, entra en angustia porque sabe perfectamente que los otros pueblos podrían tomar represalias contra ellos. Ahora Dios, para proteger a Jacob y su familia, le da instrucciones respecto a los ídolos. Israel debe sacar todos los ídolos que tengan, incluso aquellos que trajo Raquel de casa de su padre. Si Jacob quiere que su familia entre en el pacto, deben deshacerse de todo lo que vaya en contra de Yahweh, el único que merece adoración. Cuando Jacob y su familia obedecieron las palabras de Dios, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, dice Génesis 35:5. Esto último es una gran lección para todos aquellos que predican que Dios nos va a salvar en nuestros pecados, que no hay que arrepentirse porque Dios es tan misericordioso que puede incluso salvar a Satanás. El apóstol Pablo declaró que había que buscar la santidad para ver al Señor. La santidad hace parte de la salvación y es el proceso por medio del cual el creyente va dejando su vida pasada para permitir que el Espíritu Santo haga un cambio en él o en ella. De nada sirve bautizarnos sin estar dispuestos a permitir ese cambio, sin estar dispuestos a abandonar nuestra vieja manera de vivir, diría Pablo en Efesios 4:22. Por último, la lección nos presenta la muerte de Raquel, el amor de la vida de Jacob. Hoy diríamos que Raquel murió de preeclampsia, mientras daba a luz al último hijo de Jacob, al que ella misma llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Un nombre que identifica el presente de Raquel. Pero Jacob, que siempre ve hacia el futuro, le llama Benjamín, que significa más que un hijo de la derecha. Para los antiguos hebreos, los puntos cardinales se ubicaban desde el este al lugar de origen de ellos. Así que Yamín, esta palabra Yamín, que significa derecha, por eso Benjamín significa hijo de la derecha, Ben Yamín, hijo de la derecha, en realidad hace referencias al sur. Y la traducción más acertada sería hijo del sur, en una referencia clara de Jacob a la futura estancia de Israel en la tierra de Canaán. De hecho, y eso es muy curioso, Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en Canaán. Y en medio de la confusión, de la tristeza, el dolor por la muerte de Raquel, el hijo primogénito de Jacob, Rubén, hace un acto horrible. Decide abusar de Bila, la concubina de Jacob, humillando a su padre.
Al parecer, Rubén tenía mucho resentimiento contra su padre. Recordemos que Rubén era hijo de Lea y hermano de Dina. Él vio que su padre prefería a Raquel y a sus hijos que a Lea y sus hijos. Así que Bilha, concubina de Raquel, posiblemente sería quien criaría a Benjamín, y por eso abusó de ella, en venganza contra Benjamín y contra Jacob. Debido a esto, Rubén perdió sus derechos de primogenitura, así como Simeón y Leví, que quedaron descartados por lo que le hicieron a Siquem. Por lo tanto, el derecho, de acuerdo al orden, se transfirió a Judá. La vida de Jacob nos enseña grandes verdades que podemos aplicar a nuestra vida. Vemos un hombre imperfecto que fue llamado por Dios, y en ese proceso Jacob aceptó a Yahweh como su Dios. Por lo tanto, la protección de Yahweh estuvo al lado del patriarca siempre. No solo basta con aceptar a Dios, sino que tenemos que caminar con Él, y Él hará el resto. Asimismo, vemos una familia muy disfuncional con demasiados problemas y errores. Pero a pesar de esto, el propósito de Dios siempre se lleva a cabo. ¿Te imaginas si nosotros obedeciéramos a Dios como Él nos pide? ¿Con qué facilidad podría llevar a cabo mejor sus planes con nosotros? ¿Con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora podría entonces cumplirse la voluntad de Dios? Con esto hemos llegado al final de esta gran lección y espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta, darle like, suscribirse si no lo han hecho y comentar allí en la caja de comentarios, dejar qué tal les, decir su impresión de qué tal les pareció la lección. Así que, no siendo más, nos encontraremos en el próximo repaso, será la lección número 11. Esta la gran lección que estamos teniendo del libro de Génesis. Hasta entonces, y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.